que hay unas enormes diferencias, sobre todo, y Lorenzo, en el tema de la inmigración. Y yo creo que este es un factor que las últimas encuestas, yo hablaba de la de Siena College, están demostrando que sigue siendo la número uno para los constituyentes. El presidente tomó el toro por los cuernos y dijo: yo creo que aquí hay que dar ya planes concretos, y uno de esos planes es el Plan Aurora. Y nuestra gente se preguntará: ¿y qué es eso el Plan Aurora? Bueno, el Plan Aurora es un plan a través del cual van a poner todos los servicios que tienen de la ley a su alcance para poder detener a estos individuos. ¿Qué te parece si recordamos lo que dijo Trump y después ya lo conversamos contigo? Vamos a ver. What the hell is happening with our country? What are they doing? What are they doing to Colorado? They're ruining your state. I'm announcing today that upon taking office, we will have an Operation Aurora at the federal level. To expedite the removals of these savage gangs, and I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Think of that. 1798, this was put there, 1798, that's a long time ago, right? To target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil. Who would have ever thought that a president or a future president would ever have to stand here and say such things? Who would think that that's even possible to have to... Bueno, pues Lorenzo, una ley de 1798 y ahora sale de debajo de las piedras y además tendría efecto para poder hacer esto. Pudiera tener efecto. Es una ley que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para reunir japoneses, alemanes, italianos que se sospechaban que pudieran ser personas enemigas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se pusieron en campamentos diferentes a aislarlo de la población general. Así que se ha utilizado anteriormente, pero no con buenos efectos. Y se ha utilizado cuando los Estados Unidos está en guerra con otros países. En estos momentos no está en guerra con México o con los otros países de América del Sur. Pero, no obstante, una cosa que dice el presidente y que varios, lo que son personas instruidas en la ley, diferentes profesores han hablado, es que parte de la ley habla sobre invasión, ¿no? Exacto. Y se habla que muchos de estos inmigrantes, hay muchas personas buenas, personas trabajadoras que vienen aquí a hacer su vida y el sueño americano, pero también están viniendo personas que son parte de gangas, personas que han cometido homicidio en sus países, diferentes criminales violentos, y esas personas están causando cierto caos en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que en eso sería interesante, ya cuando él sea presidente de los Estados Unidos, cómo esa ley va en función y cómo él lo va a poder utilizar. Claro, pues fíjate, yo estaba dando estos datos y quiero volver a repetirlos. Esto no es un chiste. Son más de 10 millones de indocumentados que se sepa hasta este momento, porque obviamente hay muchos que han entrado a través de esos huecos, los carteles saben las zonas por donde pueden dejarlos pasar y eso es obviamente diferente. Pero hay 425.431 criminales convictos, 13.100 por homicidios y 15.811 por asaltos sexuales, muchos de ellos, una cuarta parte, cometidos con niños. Esa gente está pululando por nuestro país sin que se sepa realmente quiénes son, y eso genera obviamente una incertidumbre y un miedo inmenso. Eso no sería suficiente para poder poner en práctica esta ley, que efectivamente, como tú dices, a pesar de ser una ley de 1789, hay una parte en la que aduce a lo que se considera una invasión y sobre todo el que atente o venga con la intención de atentar contra estadounidenses. Sí. De nuevo, no se ha utilizado de esa manera anteriormente. Cuando se estableció esta ley, los Estados Unidos no tenían el problema de inmigración, claro, no tenían el problema de tráfico de drogas. Eso, más que nada, el problema eran personas que podían invadir de Inglaterra o de otros países europeos, y por eso se estableció esa ley. Ahora, las leyes y la Constitución se va interpretando mientras va pasando el tiempo, y va a ser interesante si él utiliza esa ley para tratar de atacar a esos sectores criminales,
cómo eso va a llegar eventualmente a las Cortes y la Corte va a interpretar si la ley aplica de esa manera. Y perdona la pregunta y perdona la ingenuidad, pero igual que el señor Biden llegó a la Casa Blanca bolígrafo en mano y se dedicó a derogar todas las leyes que no le gustaban sin tener plan B, haciendo el desastre que tenemos ahora. Si llegara una nueva administración, también a golpe de plumazo se podría articular algún decreto presidencial que dijera que una ley similar, aunque luego tuviera que ser votada, o que alguna actividad similar o algún plan similar se podría poner a efecto. El presidente y el poder ejecutivo es grande, ¿no? Y se ha ido expandiendo a través de los años. Así que sí es posible que el presidente Trump, siendo presidente, pudiera con decretos utilizar diferentes partes del gobierno federal para llevar a cabo ese plan. De nuevo, en muchos casos, cuando los presidentes toman acciones, hay también personas que llevan esas acciones a la Corte a ver si son constitucionales o no. Así que esa sería la parte interesante de ver cómo eso se desarrolla. Vamos a ver, Vanessa, porque ahora vamos a irnos al otro lado. Nos vamos a ir con la señora Kamala Harris y a estas últimas encuestas que estamos viendo, donde el presidente ya está sacando puntos considerables y sobre todo en esos estados que se consideran bisagra, que se consideran estados decisivos. Y entre ellos ganando también puntos entre los latinos y entre la comunidad afroamericana. Cuéntame un poquito desde Washington cómo se está viendo este increchendo en las encuestas, en algunos lugares más tímido, en algunos destacando ya incluso hasta por 20 puntos. Sí, pues yo creo que es bastante destacable para empezar lo que está pasando en Pensilvania. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los demócratas vayan a lograr quedarse en la Casa Blanca si no ganan Pensilvania. Y Pensilvania llevamos que durante meses los dos han estado empatados, pero además que hay en las últimas semanas un par de encuestas que le dan incluso la victoria al expresidente Donald Trump. Obviamente en Pensilvania se supone que el presidente Biden debía por lo menos darle un empuje a Kamala Harris porque toda su vida ha hecho política en Pensilvania, pero además por toda el historial que tiene, por ejemplo, con los sindicatos en Pensilvania. Entonces eso por un lado. Luego de otro lado, lo que mencionas de los hispanos y el voto afrodescendiente también es muy interesante porque aunque los demócratas siguen teniendo la ventaja tanto en el voto afrodescendiente como en el voto hispano, pues es que esa diferencia se ha reducido a niveles históricos. Y a mí me parece muy curioso esto porque durante años, casi una década, los medios de comunicación han tildado al expresidente Trump de ser racista, de odiar a los hispanos, y es precisamente Trump, el candidato republicano, que está logrando cifras históricas entre afrodescendientes y también entre hispanos. En este momento, según la última encuesta de Times y Siena, tienen los demócratas, esto es voto hispano, tienen los demócratas el 56% y los republicanos el 37%, que repito, aunque los demócratas sigan teniendo la ventaja, esto significa una diferencia de 19 puntos. En el 2020 esa diferencia era de 26 puntos y en el 2016 esa diferencia era de 39 puntos, es decir, 39 puntos los demócratas por encima de los republicanos. Ahora, en el voto afrodescendiente, en este momento, en esa misma encuesta, Trump tiene un 15% y la diferencia es de 63%. Es decir, los demócratas tienen 63 puntos por encima, pero en el 2020 esa diferencia era del 81 y en el 2016 esa diferencia era del 85. Entonces es claro que Trump le está ganando esos votos de, digamos, grupos que son columnas para el Partido Demócrata, porque hay que decir claramente que si el Partido Demócrata, por ejemplo, no tuviera el voto de los afrodescendientes a esos niveles tan altos, es que no sería nada, no habría sobrevivido. Entonces creo que es muy importante esto y sobre todo señalar de nuevo que a mí me parece muy curioso que sea precisamente Trump el que han tildado de ser un racista quien esté logrando estos números. Bueno, vamos a ver, porque fíjense ustedes, Vanessa nos estaba comentando obviamente y lo estábamos hablando con ustedes, cómo se empiezan a desmarcar lo que son consideradas minorías, la minoría latina, que cada vez es más mayoría, y también la negra. Pero